Capítulo 7. El jara, el eje, cerebro-intestino y el alma del microcosmos. Si no tenemos tiempo para nuestra salud, tendremos que hacer tiempo para la enfermedad. Cuando se habla de la personalidad, casi nunca se piensa en el aparato digestivo. Da la sensación de que la personalidad tiene más que ver con la cabeza que con las tripas. Pero, ¿y si esto no fuera así? ¿Y si nuestro aparato digestivo y lo que contiene influyera directamente en nuestra personalidad, en nuestra forma de pensar, de percibir la realidad, de sentir, de actuar y de relacionarnos? Hace unos cuantos años, cuando yo era un estudiante de medicina, esto se habría considerado absurdo y habría dado lugar a todo tipo de críticas, incluso por gran parte de los profesionales de la salud. Sin embargo, numerosas y sofisticadas investigaciones realizadas en los últimos años han llevado a sorprendentes descubrimientos que han roto por completo el paradigma existente, la visión que se tenía hasta el momento, y nos han permitido ver cosas que hasta hace bien poco permanecían ocultas para la ciencia. Michael D. Gershon, jefe de gastroenterología en la Universidad de Columbia, en Nueva York, fue el primer científico que mostró de una manera clara y contundente que el tubo digestivo llevaba a cabo tareas que hasta entonces habían pasado desapercibidas. El aparato digestivo era visto como el responsable de procesar los alimentos para obtener los nutrientes necesarios y conseguir la energía que permite al organismo realizar sus funciones vitales. Lo que nadie sospechaba era que, más allá del ombligo, existía un auténtico cerebro, un segundo cerebro, como Gershon lo bautizó, capaz incluso de dar órdenes al primero, que es el que se encuentra en el interior de la cavidad craneal. El sistema nervioso entérico, o segundo cerebro, posee varios cientos de millones de neuronas, más incluso que las que hay en la médula espinal. La microbiota. El cerebro intracraneal y el cerebro digestivo, o cerebro entérico, están en constante comunicación gracias a una serie de nervios y mediadores químicos que viajan por la sangre. Sin embargo, esta comunicación afecta a otros dos importantes sistemas que están también localizados en el aparato digestivo, el sistema inmune y la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos, fundamentalmente bacterias, que habitan en la luz en la parte hueca del tubo digestivo formado por el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el recto. Se trata de un verdadero ecosistema bacteriano que mantiene un delicado equilibrio. La ruptura de este equilibrio tiene un efecto muy negativo en el conjunto del organismo hasta el punto de que se encuentra en la génesis de la mayor parte de las enfermedades. Para que nos hagamos una idea de las dimensiones que tiene la microbiota, hay 10 veces más bacterias en el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, también denominado colon, que células en nuestro organismo. Se calcula que el cuerpo humano está compuesto aproximadamente por 60 trillones de células, por eso el número de bacterias hospedadas en nuestro tubo digestivo es sencillamente abrumador. Las bacterias que componen la microbiota tienen al menos 100 veces más genes que los que poseen nuestras células. Dado que el ADN contenido en las células tiene, a su vez, unos 22.000 genes, la microbiota tendría más de 2 millones de genes, que son muy distintos en unas personas y en otras. Esto es algo que llama la atención, ya que los seres humanos compartimos el 99% de los genes. Sin embargo, los microbios que tenemos las personas solo comparten el 10% de los genes, si bien hay algunos grupos de investigación que sí están encontrando similitudes entre diversos grupos étnicos, es decir, que por ejemplo individuos de la raza caucásica sí comparten más genes similares entre sus bacterias. El peso total de la microbiota es de unos 1.200 gramos, un peso semejante al que tiene nuestro cerebro. La microbiota sería como un microcosmos que está dentro de un macrocosmos que es nuestro cuerpo, con el que mantiene una más que estrecha comunicación. Ese microcosmos produce más de 500.000 de moléculas diferentes, algunas de las cuales no solo se utilizan para obtener energía, sino que, como el ácido butírico, sirven para reducir la posibilidad de que una célula del colon que experimente una mutación acabe convirtiéndose en una célula cancerosa. El ácido butírico hace que estas células con potencial de malignización se autodestruyan. Asimismo, las moléculas que fabrica la microbiota
permiten que los microorganismos que hay en ella se comuniquen entre sí, con el aparato digestivo que las aloja, con el sistema inmune asociado al tubo digestivo, con el cerebro intracraneal y con otras células que se encuentran a gran distancia. Entre estas células destacan los adipocitos encargados de acumular grasa. Cuando los adipocitos que rodean las vísceras abdominales acumulan grasa en exceso, no solo aparece un cuadro de obesidad, sino que empiezan a liberar sustancias tóxicas capaces de producir un proceso inflamatorio crónico de baja intensidad y dañar sistemas como el cardiovascular. Tengamos en cuenta que un porcentaje muy importante de las moléculas que circulan en la sangre son moléculas fabricadas por la microbiota que después penetran a través de la pared intestinal en el torrente sanguíneo. Como decimos, la microbiota tiene la capacidad de influir en el funcionamiento del tubo digestivo y del sistema inmune asociado a él, así como en el cerebro intracraneal y en muchos otros órganos del cuerpo, lo que la convierte en un elemento esencial de nuestro organismo, que influye en cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo estamos de salud. Además, la microbiota tiene una enorme importancia en los niveles de energía y vitalidad, ya que es responsable de proporcionarnos el 30% de las calorías que consumimos. Las bacterias que forman la microbiota utilizan una parte de lo que no digerimos para obtener su propia energía y, a cambio, nos dan ese suplemento de energía calórica que de otra manera nuestro cuerpo sería incapaz de generar. La microbiota produce vitaminas que son esenciales para que nuestras células funcionen adecuadamente, al mismo tiempo que elimina microorganismos y productos tóxicos que llegan a la luz del tubo digestivo, impidiendo que se extiendan por el organismo. Una de las bacterias más importantes de la microbiota es la Akkermansia mucinifila. Este humilde microorganismo favorece que la mucosa del intestino, que está en contacto con la parte hueca, esté cubierta de una gruesa capa de moco que, como una barrera, impide la entrada de productos tóxicos en nuestra sangre. Cuando carecemos de esta bacteria, las células caliciformes del intestino producen menos moco protector, lo que favorece la aparición del llamado intestino poroso o favorecen el desarrollo del intestino permeable, ya que son muy pobres en vegetales y fibra, y ricas en grasas saturadas, azúcares y otras sustancias que se encuentran con frecuencia en los alimentos altamente procesados. En resumen, estas dietas dañan de una forma muy severa la microbiota en general y la Akkermansia mucinifila en particular, y desencadena cuadros inflamatorios de diversa gravedad. Asimismo, favorecen el desarrollo de un grupo de gérmenes, denominados firmicutes, que son capaces de generar una gran toxicidad y un proceso inflamatorio crónico de bajo grado que parece estar en el origen de un gran número de enfermedades. Pero no solo es la dieta proinflamatoria la que altera el equilibrio de la microbiota, sino que también lo hace el estrés crónico o distrés, que tiene un efecto negativo en el tubo digestivo al favorecer la aparición de un intestino poroso por reducción de la barrera de moco. Esta porosidad se convierte en una fuente de toxicidad. Imaginemos una ciudad medieval amurallada con su correspondiente puente levadizo. El puente solo se bajaría para que puedan entrar en la fortaleza aquellas personas que tienen una relación amistosa con los habitantes de la ciudad. Por ese mismo puente levadizo entrarían también alimentos y otros productos necesarios para que los habitantes realicen sus tareas cotidianas. Ahora imaginemos un ejército hostil atacando a la ciudad. Para poder penetrar en ella, las fuerzas enemigas utilizarán catapultas con las que lanzar grandes piedras contra las murallas. Mediante los boquetes que se abren, las tropas enemigas pueden atravesar lo que antes eran sólidos muros y herir y matar a los habitantes de la ciudad. El intestino poroso sería como una pared intestinal en la que se han abierto unos boquetes a través de los cuales penetran gérmenes patógenos y productos tóxicos que generan un determinado envenenamiento en el cuerpo. Actualmente, numerosos neurólogos piensan que el autismo, un cuadro cuyas cifras no paran de aumentar, estaría ocasionado inicialmente no por problemas intrínsecamente cerebrales, sino por la llegada de productos tóxicos al cerebro que serían los verdaderos causantes de las características propias de ese trastorno. Al desarrollo de un intestino permeable o poroso
se atribuye la causa de la epidemia de cuadros alérgicos que se está produciendo en el mundo desarrollado. Por otra parte, el estrés crónico o distrés, tan extendido en nuestra cultura, además de favorecer la aparición de un intestino permeable, altera el funcionamiento de las células de Panet, unas células intestinales que producen sustancias antimicrobianas que destruyen organismos patógenos capaces de causar enfermedades. Por si esto fuera poco, el distrés desencadena alteraciones muy importantes en el funcionamiento armónico del tubo digestivo, lo que dificulta la progresión correcta de los alimentos y la absorción adecuada de los nutrientes. El estrés crónico también produce una alteración en la regulación del sistema inmune asociado al tubo digestivo, favoreciendo que se produzca ese cuadro de inflamación crónica de bajo grado del que ya hemos hablado. Durante el distrés se activa una parte del sistema nervioso conocido como sistema nervioso simpático, que libera un neurotransmisor, la noradrenalina, en el tubo digestivo y ésta penetra en la luz del mismo, provocando un gran impacto en la microbiota. La noradrenalina puede activar genes en diversas bacterias presentes en la microbiota, transformándolas en enemigas, que dejan de ayudar al organismo y se vuelven contra él. Actualmente, la obesidad alcanza proporciones epidémicas en muchos países desarrollados. Da la sensación de que se le da solo una importancia estética, en lugar de entender que el sobrepeso se relaciona con frecuencia con una alteración de esa barrera que nos protege frente a gérmenes nocivos y sustancias tóxicas que están presentes en la luz del aparato digestivo. Si bien es cierto que el factor más importante en el desarrollo de un cuadro de obesidad es una pobre nutrición, la microbiota, alterada por una mala alimentación, desempeña un papel muy importante en la acumulación de grasa en el cuerpo. Resultan sorprendentes los experimentos que demuestran, como ya hemos visto, que las bacterias de la microbiota son capaces de interactuar con genes que se encuentran en ciertas células del organismo, como las adiposas. Estos genes bacterianos pueden activar o desactivar genes en los adipocitos para que acumulen más o menos grasa y por consiguiente para que sea más o menos difícil tener sobrepeso. Por eso, cuando hablamos, por una parte, del impacto de una pobre alimentación en la obesidad y por otra, del producido por la microbiota, no hemos de verlos como causas independientes, sino como elementos profundamente interrelacionados. Como ya hemos adelantado, una alimentación rica en azúcares y grasas saturadas y pobre en fibras, vitaminas y minerales, lo que se conoce como dieta proinflamatoria, altera la microbiota. Esta alteración da lugar a la liberación de una serie de sustancias neuroactivas que llegan por la sangre al cerebro, aumentando nuestra apetencia por esos alimentos hipercalóricos de mínimo valor nutricional. Al igual que una persona muy estresada puede comportarse de manera irracional e incluso agresiva, una dieta proinflamatoria estresa a nuestra microbiota, y esto tiene el impacto que hemos visto. Educar el sistema inmune. La microbiota recibe información del cerebro intracraneal y del cerebro entérico y a su vez les envía información a ambos y al sistema inmune. De hecho, son las bacterias de la microbiota las que educan al sistema inmune asociado al aparato digestivo para que sepa qué sustancias y qué gérmenes que entran en el intestino son peligrosos y cuáles no. Esto tiene lugar en las placas de Peyer situadas en los últimos tramos del intestino delgado. Imaginemos un instructor militar adiestrando a una serie de jóvenes soldados para que sepan distinguir las armaduras de sus enemigos de las de sus aliados. Estos soldados defenderán su territorio cuando vean que pretenden entrar los enemigos, pero dejarán pasar sin dificultad a los aliados. La importancia del sistema inmune, de ese ejército que debe defendernos frente a ciertos tipos de bacterias, virus y hongos causantes de diversas enfermedades, y que además es el responsable de atacar a esos tumores que se generan de vez en cuando en nuestro organismo, es, obviamente, extraordinaria. La reacción de ese ejército que nos protege puede ser adecuada al ataque o excesiva. Cuando es excesiva, es posible que lleguen a morir células que son completamente normales. Por eso, mantener dicha reacción ajustada en intensidad, duración y localización es esencial.
Sin embargo, esto no es nada fácil y con frecuencia vemos lo que se denomina un cuadro de inflamación crónica de bajo grado, que indica que el ejército, nuestro sistema inmune, si bien ha sido activado por un enemigo real, se ha pasado de la raya y está atacando para llevar agentes reparadores al lugar de la lesión. La fibrosis buscaría, por una parte, cicatrizar los tejidos dañados y, por otra, establecer una barrera para que los agentes infecciosos no se extiendan a otros lugares del cuerpo. Los propios macrófagos pueden desempeñar una función proinflamatoria o antiinflamatoria. Por eso, y como ya hemos señalado, el que esta reacción sea la adecuada en intensidad, localización y duración es esencial para reparar cualquier daño que hayan sufrido los tejidos por una infección o por algún tipo de lesión, y a su vez, para evitar que células sanas puedan resultar dañadas por ese mismo sistema inmune. Así, uno de los elementos más importantes en la inflamación es la autorregulación, que permite controlar que dicha reacción esté ajustada al tipo de lesión. Sin embargo, la autorregulación en muchos casos falla, y ello aumenta el daño de los tejidos. No podemos olvidar que las sustancias que liberan este tipo de células inmunes no solo pueden destruir los agentes infecciosos, sino también células sanas del organismo. De hecho, en una muestra de sangre en el laboratorio se puede medir si hay una elevación de dos sustancias, la proteína C reactiva y la interleuquina 6, las cuales apuntarían a la existencia de un proceso inflamatorio crónico que es, como veremos a continuación, muy perjudicial para nuestro organismo. La inflamación crónica no solo está detrás de la aparición de tumores malignos o de la patología cardiovascular, sino que puede estar en el origen de enfermedades degenerativas como el Parkinson, la esquizofrenia, la esclerosis múltiple o la enfermedad de Alzheimer. Además, y como ya hemos comentado, tanto en los cuadros de ansiedad como en los de depresión, se ha detectado inflamación crónica de bajo grado en el cerebro. La falta de ejercicio físico aeróbico y la ingesta de productos altamente procesados, dieta proinflamatoria, también favorecen el desarrollo de un cuadro de inflamación crónica. Por eso, el ejercicio aeróbico y una ingesta abundante de joyas verdes, aguacates, semillas como la chía, el jengibre, el ajo, los frutos del bosque y la cúrcuma reducen la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria crónica está también asociada a la hiperactividad del sistema nervioso simpático y por consiguiente a las situaciones de estrés crónico o distrés. Ya hemos visto cómo el estrés crónico daña la pared intestinal y convierte a algunas de las bacterias que forman parte de la microbiota en enemigas. Por si esto fuera poco, el mantenimiento de un cuadro de inflamación crónica consume una gran cantidad de energía que no puede ser empleada en otras funciones importantes, como por ejemplo, la reparación y renovación de los tejidos. Cualquier daño en la barrera intestinal favorece la entrada de productos tóxicos en el organismo, lo que podría dar lugar a una reacción inflamatoria de baja intensidad. Por eso, se calcula que cerca del 90% de las enfermedades que padecemos están asociadas de alguna u otra manera con la salud de la microbiota. Resumiendo, las causas de la inflamación crónica de bajo grado son las siguientes. POA 1. Dieta proinflamatoria, azúcar, carbohidratos simples, grasas saturadas, algunos aceites y una pobre relación omega 3, omega 6. 2. Ausencia de balance en la flora intestinal, en la microbiota, lo que se conoce como disbiosis intestinal. 3. Sensibilidad al gluten. 4. Consumo de tabaco y alcohol. 5. Estrés crónico o distrés. 6. Insomnio. 7. Resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Todos estos factores, al afectar a la microbiota, también impactan en el sistema inmune asociado al aparato digestivo, que empieza a liberar citoquinas proinflamatorias que dañan a las células de nuestro propio organismo. Actualmente, se le da una importancia extraordinaria a la inflamación crónica de bajo grado por la enorme repercusión que tiene en la salud de todos nuestros órganos y sistemas. Como botón de muestra señalaremos los siguientes. Sistema cardiovascular. Por sí solo, el colesterol LDL elevado no explica ni la arterioesclerosis ni los infartos, ya que la mitad de estos no están asociados a un aumento de este tipo de colesterol. Por eso parece claro que se trata de un proceso multifactorial en el que la inflamación crónica
desempeña un papel importante al estar asociada a la oxidación de ciertas grasas que se adhieren a la pared vascular. Cáncer. La activación crónica del sistema inmune debida a distintos agentes puede producir un impacto en el ADN a través de un mecanismo epigenético, favoreciendo la expresión de genes que pueden hacer que la célula experimente una mutación y se convierta en lo que se conoce como célula renegada, la cual, al reproducirse a una velocidad vertiginosa, si el sistema inmune no la localiza y la destruye, puede dar lugar a un cáncer. Diabetes. Las personas con niveles elevados de proteína C, reactiva e interleuquina 6, que son sustancias asociadas a la inflamación, tienen más posibilidades de desarrollar diabetes, porque dicha inflamación provoca que las células se hagan resistentes a la insulina. Una mejora en la microbiota puede evitar que una persona desarrolle resistencia a la insulina. Esta resistencia no se descubre por la detección de niveles elevados de glucosa, sino porque se necesita duplicar o triplicar las cantidades de insulina para mantener los niveles adecuados de glucosa en sangre. Imaginemos que dos personas ingieren una comida rica en carbohidratos y después se les extrae una muestra de sangre. Si se mide solo la glucosa, aparecerá con valores normales. Sin embargo, si se miden los niveles de insulina, se podrá comprobar que en la persona con resistencia a la insulina son 2 o 3 veces superiores a los niveles normales. Esto significa que como las células han desarrollado una resistencia a la insulina, el páncreas tiene que trabajar el doble o el triple para obligar a las células a incorporar el exceso de glucosa. La resistencia a la insulina es una condición prediabética que con el tiempo puede dar lugar a una diabetes del tipo 2, patología neurológica. Tanto en la enfermedad de Alzheimer como en la ansiedad y la depresión se ha detectado un aumento de los marcadores inflamatorios en la sangre que se corresponde con la constatación de que en estos cuadros clínicos existe una inflamación cerebral. Dos cerebros que se comunican. Hay un nervio denominado nervio vago o X-par craneal que constituye una de las autopistas de comunicación más importantes que hay entre el cerebro intracraneal, el cerebro entérico, el sistema inmune y la microbiota. Si bien el 80% de esa autopista está ocupado por información que se transmite del sistema inmune, del cerebro entérico y de la microbiota al cerebro intracraneal, el otro 20% de los puntos se utiliza para mandar información del cerebro intracraneal o primer cerebro al cerebro entérico o segundo cerebro, al sistema inmune y a la microbiota. Por eso, una comunicación inadecuada entre el cerebro intracraneal y la microbiota mediante el nervio vago tiene consecuencias muy negativas en el funcionamiento de la última. Sin esta comunicación, el tubo digestivo no puede moverse adecuadamente ni absorber los nutrientes de una forma normal. Esta falta de comunicación descendente a través del nervio vago tiene también un impacto en las células del sistema inmune que están localizadas en la pared del intestino, así como en la propia microbiota, ya que el nervio vago también sirve para que el cerebro intracraneal, con las bacterias que viven en el interior del tubo digestivo. Por tanto, aquellos abordajes que favorezcan un mayor funcionamiento del nervio vago van a mejorar la comunicación entre el cerebro intracraneal y la microbiota. El mindfulness es uno de estos abordajes, como lo son también el ejercicio físico, el descanso nocturno, las relaciones de afecto y una dieta adecuada. La dieta que se consume en la actualidad, compuesta de alimentos altamente procesados y carentes de fibra, está en la etiología, en el origen de muchas enfermedades que aparentemente no tienen nada en común, como el asma, la artritis, el autismo, las cardiopatías o la depresión. Esta conexión cerebro-intestino-sistema, inmune-microbiota, tiene un gran impacto en el proceso inflamatorio, ya que la estimulación del nervio vago, activación vagal, reduce la inflamación, mientras que el exceso de activación del sistema nervioso simpático, característica de las situaciones de estrés físico y psicológico, la aumenta. La meditación estimula la activación vagal. De hecho, sus efectos beneficiosos no solo se pueden notar en dolencias como los trastornos digestivos, sino también en enfermedades como la ansiedad y la depresión. Ya hemos visto que la respuesta inflamatoria debe autorregularse y cuando esta autorregulación no es adecuada se produce un daño tisular mediado por citoquinas proinflamatorias.
La autorregulación de la respuesta inflamatoria tiene lugar a través del neurotransmisor que utiliza el nervio vago, la acetilcolina. Esta interactúa con los linfocitos T del bazo, determinando la producción de citoquinas antiinflamatorias, las cuales, como su nombre indica, reducen la inflamación. Así, pues, es precisamente el nervio vago el que de alguna manera actúa como un freno para evitar que nuestro sistema inmune, nuestro ejército, ataque lo que no tiene que atacar, que son los tejidos sanos de nuestro organismo. Para entender mejor de qué forma interactúan el cerebro intracraneal, el cerebro entérico, el sistema inmune y la microbiota, emplearé una analogía con el lenguaje humano. Los seres humanos, cuando hablamos, utilizamos una serie de palabras comunes para poder entendernos. Al referirnos al que utilizan el primer cerebro, el segundo cerebro, el sistema inmune y la microbiota, debemos distinguir dos tipos fundamentales de palabras, que en sentido estricto serían los neurotransmisores y las citoquinas. Estas últimas son las hormonas que regulan el funcionamiento del sistema inmune, favoreciendo la comunicación entre los distintos tipos de células que intervienen en la reacción inflamatoria. Sin embargo, además de las células del sistema inmune, las propias neuronas y la microbiota pueden segregar citoquinas, lo que da lugar a un lenguaje común que todos pueden entender. Hay citoquinas de múltiples tipos, con efectos proinflamatorios y antiinflamatorios. Citoquinas como el interferón son especialmente importantes para activar genes en las células que se oponen a la invasión por parte de los virus y también ayudan al sistema inmune a combatir tumores. Como hemos dicho, tanto las neuronas del primer cerebro como las del segundo, las células del sistema inmune y la microbiota pueden usar para comunicarse el mismo tipo de neurotransmisores y citoquinas, de manera que lo que unos dicen lo entienden los otros. La importancia de la serotonina. Entre los neurotransmisores que desempeñan un papel más importante en esta comunicación a 4 bandas, primer cerebro, segundo cerebro, sistema inmune y microbiota, destaca la serotonina. Si seguimos utilizando la analogía del lenguaje humano y nos detenemos ahora a explorar una curiosa dimensión de nuestro lenguaje, que es la interpretación de las palabras, según el contexto, nos daremos cuenta de que hay palabras en el mundo hispano-latino que significan una cosa en un lugar y otra muy diferente en otro. En España, por ejemplo, la palabra puna hace referencia al lugar en el que se guardan los caballos, mientras que en muchos países latinos hace referencia a la distancia que existe entre una serie de edificios. Por eso, cuando preguntas en uno de estos países, hermanos, por la distancia a la que está algo, es muy habitual que te digan, está a 2 cuadras de aquí. En el cerebro intracraneal y en el cerebro entérico, la misma palabra, el mismo neurotransmisor o la misma citoquina pueden significar cosas distintas y por tanto producir un efecto diferente. Esto sucede, por ejemplo, con la serotonina, que en el cerebro intracraneal influye en la regulación del estado de ánimo, favoreciendo una visión más positiva de la vida, mientras que esa misma serotonina, cuando se libera en el tubo digestivo, favorece, por una parte, la regulación del movimiento intestinal, que permite el progreso de los alimentos a través del intestino, y por otra, la regulación del sistema inmune asociado al tubo digestivo. Esto es de una importancia extraordinaria, ya que el 80% de ese sistema inmune que nos ha de proteger frente a las bacterias, los virus y los hongos nocivos, así como frente a los tumores, se encuentra localizado precisamente en diversas partes del aparato digestivo. Esta concentración de nuestro ejército celular en el aparato digestivo no nos ha de extrañar, ya que la mayor parte de los agentes patológicos capaces de causar enfermedades no entran por la piel, por la nariz o por la boca, sino por el tubo digestivo. El intestino es la superficie más expuesta del cuerpo, ya que, mientras la piel tiene una extensión de 2 metros cuadrados, la superficie del intestino equivale a 2 canchas de tenis unidas, es decir, unos 380 metros cuadrados. Por eso, el sistema inmune, si bien está presente debajo de todas las mucosas, respiratoria, bucal, vaginal, anal, donde lo está especialmente es en el tubo digestivo. Regresando a la serotonina, es sorprendente saber que entre el 90% y el 95% de esta sustancia es producida en el tubo digestivo,
lo que lo convierte en la fábrica más importante para elaborar está fundamental en el lenguaje del cuerpo. Una de las cosas más fascinantes que se han descubierto, sobre todo por científicos como el médico francés Michel Nonlist, es que si bien el cerebro intracraneal recibe cierta cantidad de serotonina a partir de los núcleos del RAFE, situados en el tronco del encéfalo, la mayor parte de esa serotonina que llega al cerebro, sobre todo a áreas muy importantes a nivel afectivo, como el hipotálamo, proviene del tubo digestivo y llega a través de la sangre, atravesando la denominada barrera hematoencefálica. El hipotálamo, una estructura cerebral pequeña pero de enorme importancia, está en estrecha conexión anatómica y funcional con la hipófisis, la glándula de secreción interna más importante del cuerpo, ya que regula, a través de sus hormonas, funciones tan importantes como la reacción de estrés, la reproducción o el metabolismo. La microbiota desempeña un papel de enorme importancia para que llegue una cantidad adecuada de serotonina al cerebro intracraneal, ya que regula las células enterocromafines o células de Kulczycki. Estas células forman parte del revestimiento del tubo digestivo desde la boca hasta el ano y sintetizan, almacenan y secretan serotonina. El hecho de que la serotonina tenga un efecto tan imponente a nivel cerebral, asociándose, entre otras cosas, a la sensación de bienestar, a la regulación del dolor, al apetito y al sueño, permite entender por qué la microbiota tiene un impacto tan marcado en el estado de ánimo de una persona. Por otro lado, el cerebro, mediante los nervios que llegan al tubo digestivo, puede hacer que las células enterocromafines liberen serotonina en la luz de ese mismo tubo digestivo, que es donde está la microbiota regulando su función. Todos somos conscientes de que, cuando estamos estresados, lo notamos rápidamente en el tubo digestivo, ya sea en forma de molestias abdominales o por alteraciones del tránsito intestinal. Lo que es más novedoso es saber que también el tubo digestivo tiene la capacidad de afectar al cerebro intracraneal, produciendo cambios en el estado de ánimo y en la personalidad. Esto es absolutamente revolucionario, porque lo que nos muestra es que el cerebro entérico puede influir en nuestra percepción de la vida sin que nos demos cuenta. Imaginemos hasta qué punto esto choca con el modelo tradicional asumido por la medicina occidental, que atribuye los estados de ánimo a algo que se origina exclusivamente en nuestro cerebro intracraneal. Lo que la investigación muestra es que esa variabilidad en los estados de ánimo puede tener un origen en el aparato digestivo y en el tipo de mensajes que envía al cerebro intracraneal. Esto me trae a la memoria las imágenes de Buda que hay en Oriente, en las que se le ve no en estado de quietud, sino muy sonriente y con una imponente tripa. Tal vez el mensaje que quieren transmitirnos estas imágenes es que hay algo en el abdomen que afecta a nuestro estado de ánimo. El doctor Bo Zhiyun, uno de los máximos expertos mundiales en medicina tradicional china, ha descubierto un tipo de acupuntura en el que las agujas se colocan alrededor del ombligo. Lo sorprendente es que Zhiyun ha comprobado mejoras en la situación emocional de sus pacientes, así como mejoras cognitivas que eran totalmente insospechadas. Por si fuera poco, y según sus investigaciones, se ha producido la remisión de algunos tipos de enfermedades neurodegenerativas. En colaboración con Zhiyun, el Dr. Bo Liu, neuroradiólogo del Hospital MTC de Cantón, ha podido comprobar que esta acupuntura abdominal produce cambios significativos en regiones cerebrales muy conectadas tanto con el mundo intelectual como con el afectivo. Cada vez queda más clara la importancia de ese centro vital y energético que es el jara. Por todo ello, los problemas de comunicación entre los dos cerebros, el intracraneal y el entérico, el sistema inmune y la microbiota pueden producir trastornos en el tubo digestivo, como el colon irritable, y en el cerebro intracraneal, causante de cuadros de ansiedad, depresión e incluso dolencias más graves como el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis múltiple. El profesor Philippe Damier, del Hospital Universitario de Nantes, ha estudiado que en la enfermedad de Parkinson, junto a la degeneración de neuronas dopaminérgicas en la denominada sustancia negra del mesencéfalo, se aprecia una degeneración de neuronas del cerebro entérico que pueden preceder por muchos años a la degeneración que experimentan las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo. Por eso, en su hospital, se están empezando a hacer biopsias intestinales que sirvan para conocer con 20 años de antelación
la posibilidad de que alguien sufra la enfermedad de Parkinson. Como dice el doctor Philippe Damier, el intestino se convierte así en una especie de ventana al cerebro. Para los enfermos que padecen el cuadro clínico conocido como colon irritable, asociado a dolor abdominal, estreñimiento o diarrea, es muy frustrante que no les encuentren nada anómalo después de hacerles todo tipo de pruebas. Sin embargo, las molestias no son imaginarias. El médico alemán Michael Schemann considera que en estos pacientes las neuronas de su cerebro entérico tienen algún tipo de trastorno que las vuelve hiperactivas y que altera la comunicación con el cerebro intracraneal. Parece probable que esta hiperactividad de las neuronas del tubo digestivo esté causada por un cuadro de estrés sostenido en el tiempo. Cuando yo ejercía mi especialidad como cirujano general y del aparato digestivo, me impresionaba la cantidad de personas que venían a mi consulta con molestias digestivas importantes asociadas a trastornos del tránsito intestinal y que finalmente, al no encontrar ninguna patología, recibían el diagnóstico de colon irritable. La frecuencia con la que se da este trastorno no ha de extrañarnos si tenemos en cuenta los niveles de estrés que padecemos, sobre todo si vivimos en una gran ciudad. Se calcula que tan solo en Europa el 10% de la población padece colon irritable. Estamos hablando de la cifra escalofriante de 85 millones de personas, de las cuales más del 25% tienen asociado un cuadro de ansiedad o depresión. De nuevo vemos la conexión entre el tubo digestivo y el cerebro intracraneal. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Estos enfermos están deprimidos porque su vida se encuentra muy limitada por su colon irritable o su estrés es el causante del colon irritable. Yo diría que se trata de un círculo vicioso que se retroalimenta continuamente y del que solo se puede ir actuando a distintos niveles: el cuerpo, la mente y el alma. Por eso es que una parte de nuestro camino del héroe ha de pasar necesariamente por ese ara que representa el cerebro entérico y la microbiota asociada a él. Sí, como sostenía la extraordinaria investigadora norteamericana Candace Pert, tenemos en cuenta que el cuerpo es el inconsciente. No ha de extrañarnos que el estrés sostenido o distrés y determinados traumas emocionales puedan rastrearse hasta el tubo digestivo, donde dejarían algún tipo de impronta. Por eso, la reducción del estrés nocivo mejora el funcionamiento de la microbiota y del cerebro entérico en su conjunto, favoreciendo un estado de ánimo más alegre, sereno y confiado. Prácticas como el mindfulness y todo aquello que nos ayude a reconectar con nuestro ser pueden ayudar en situaciones de estrés para poder procesar mejor estos contenidos que están encriptados en nuestros músculos, en nuestras vísceras, en nuestras células y en la expresión de nuestros genes. Llegados a este punto, es importante recordar que las situaciones de estrés sostenido alteran profundamente la necesaria comunicación que ha de existir entre el cerebro intracraneal y el cerebro entérico. Si repasamos lo que hasta ahora hemos visto en esta parte de nuestro camino del héroe, que transcurre a través de una conexión profunda con nuestro cuerpo, la microbiota puede considerarse en su conjunto y por derecho propio un órgano más del cuerpo, al ser responsable de 1. La regulación de la respuesta inflamatoria para que sea la adecuada y no menor de la adecuada, lo que evitaría la lucha contra gérmenes patógenos, pero tampoco debe ser mayor de la adecuada, porque daría lugar al ataque del sistema inmune contra tejidos sanos del organismo, generando esta toxemia metabólica que está asociada a las enfermedades autoinmunes. 2. La regulación de la permeabilidad intestinal para que no penetren, a través de la barrera intestinal, productos tóxicos que puedan producir daño en lugares como el cerebro. 3. La regulación del funcionamiento del cerebro y de los estados de ánimo, afectando por esta razón a nuestra propia personalidad. Respecto al último punto, los estudios en ratones llevados a cabo por el Dr. Stephen M. Collins de la Universidad McMaster, en Canadá, han demostrado que, si se observa la conducta de ratones que han sido criados en un entorno estéril y carecen de microbiota, se verá que asumen riesgos y exhiben conductas que no son favorables para su supervivencia. Sin embargo, si a esos mismos ratones se les introduce en el tubo digestivo una determinada microbiota, empiezan a comportarse de una forma mucho más favorable a su supervivencia.
Otro experimento ha mostrado que intercambiar la microbiota en ratones que muestran una conducta muy diferente hace que se produzcan cambios en dicha conducta. El ratón que era tranquilo se vuelve agresivo cuando le introducen la microbiota de un tipo de ratón más agresivo. No cabe duda de que esa microbiota, a pesar de encontrarse físicamente en el tubo digestivo del ratón, está afectando de alguna manera al funcionamiento de su cerebro. Además, se han hecho estudios en los que se ha transferido material fecal de personas deprimidas a ratones. Estos ratones mostraron, tras el trasplante fecal, un cambio muy marcado en su conducta, revelando lo que parecía ser un cuadro de depresión. No cabe duda de que en este trasplante fecal había sustancias con capacidad de producir una depresión tanto en el ser humano como en el ratón. En humanos, los trasplantes fecales iniciados por el Dr. Ben Eiseman han mejorado de forma impresionante cuadros clínicos, como por ejemplo la colitis ulcerosa, una enfermedad en la que se producen úlceras y sangrado en el colon y en el recto. El origen de la colitis ulcerosa es desconocido, aunque se considera que posiblemente sea un tipo de enfermedad autoinmune. Curiosamente, aunque tras lo expuesto no ha de sorprendernos demasiado, la colitis ulcerosa también mejora muchísimo con un tratamiento psicoterapéutico enfocado a reducir los niveles de estrés y superar traumas pasados. Investigadores del Centro para la Neurobiología del Estrés, en Los Ángeles, han hecho algunos curiosos experimentos sobre la microbiota. Tras administrar durante 2 semanas unos probióticos, bacterias beneficiosas, a un grupo de 60 personas sanas pudieron observar que la reactividad frente a una serie de imágenes que transmitían miedo, asco o ira era menor que antes de que se les administrara. Los estudios con resonancia nuclear magnética, que registra la actividad cerebral, demostraron que en estas personas había una actividad menos intensa en la sustancia gris periacueductal, en la amígdala, en el cíngulo anterior y en la ínsula. Todas estas estructuras cerebrales tienen una